6 años y 2 latidos idénticos después, el heredero multimillonario Julian Cole creyó que la peor traición en su vida había sido la de su prometida. Estaba equivocado. La verdad se le estrelló en la cara, en el lugar más sagrado y público, el atrio de un hospital infantil recién renovado en Ciudad de México. Y no vino de labios de la mujer a la que destrozó, sino de los de 2 pequeños torbellinos de pelo rubio y ojos azul zafiro. «¡Mamá, mira el pastel!», gritaron, y con esas 3 palabras, el imperio Cole se tambaleó hasta sus cimientos. Eran sus hijos, y él no tenía ni idea. El principio. Promesas rotas. En México, la tarde de marzo se filtraba por los amplios ventanales del hospital infantil Nuestra Señora de la Candelaria, bañando de un sol naranja las batas blancas y los pasillos de mosaico. La doctora Elena Suárez, a sus 32 años, ajustó su estetoscopio. Era la jefa de pediatría, una mujer de cabello castaño, recogido en un moño estricto y ojos color miel que eran capaces de calmar cualquier llanto. Su reputación en el barrio de Roma Norte era legendaria. La doctora que no solo curaba, sino que realmente se preocupaba. «Doctora Suárez, la ceremonia comienza en 10 minutos», le avisó Marta, la jefa de enfermeras, asomándose al umbral. Elena suspiró. La privatización y reinauguración del ala pediátrica. Promesas de un futuro mejor. Pero ella, como mexicana, sabía que el dinero no siempre venía con buenas intenciones. ¿La constructora responsable estará presente? Sí, el mismísimo dueño de Construcciones Cole. Dicen que es alguien muy importante. El nombre resonó en Elena como un trueno distante. Cole. Ella intentó descartarlo. Ciudad de México era inmensa. 20 minutos después, al subir al pequeño estrado, el auditorio estaba abarrotado de personal, prensa, y Anaí en primera fila, hombres de traje oscuro que claramente no eran de ese mundo. «Buenas tardes. Soy Elena Suárez, jefa de pediatría de este hospital. Quiero hablar de lo que esta reforma significa para los niños y sus familias». Y entonces lo vio. En primera fila, entre los ejecutivos, un hombre de unos 35 años la observaba. Pelo rubio, más largo que antes. Rostro más afilado, más maduro, pero con los mismos ojos azul acero que una vez la habían hecho creer en un amor para siempre. Julian Cole. Las palabras murieron en su garganta. El micrófono tembló. El silencio se estiró. Ella forzó su voz. «Disculpen, como decía, esta reforma es una esperanza», pero ya no podía concentrarse. Cada palabra era un recuerdo doloroso del joven doctor que, 6 años atrás, la había acusado de ser una cazafortunas y la había abandonado por un compromiso de conveniencia. Cuando terminó y descendió, él ya no estaba. «¡Mamá! ¡Mamá!». 2 voces idénticas resonaron. León y Santiago corrieron hacia ella, con sus mochilas rebotando. A sus 6 años, los gemelos eran el equilibrio perfecto. León, el curioso y vivaz. Santiago, el empático y pragmático. «La tía Claudia dijo que hay una fiesta», dijo León, siempre en busca de aventura. «¿Y hay pastel?», completó Santiago. Elena se arrodilló para abrazarlos, sintiendo la calma regresar con el olor a champú infantil. «Vamos a ver esa fiesta, pero solo un momento». Al doblar la esquina, se detuvo en seco. Allí, de pie, junto a la recepción, Julian Cole la estaba mirando. Pero su mirada no se fijó en ella, sino en León y Santiago. Elena vio el momento exacto en que la verdad le golpeó. Los ojos idénticos, la forma de la cara, el cabello. Era él, multiplicado por 2. «Mamá,
¿Quién es ese señor? Nos está mirando mucho, susurró León, escondiéndose tras su falda. Se ve triste. ¿Hicimos algo mal?, observó Santiago. 6 años de protección, de sacrificio, se derrumbaron. Julián se acercó. ¡Elena! Su voz era un gruñido ronco. Julián, respondió ella. ¿Ellos tienen 6 años? Preguntó, su voz a punto de romperse. Tanto dolor y rabia acumulados que podían explotar. Pero ahí estaban los niños. Sí, dijo simplemente. Tienen 6. Julián cerró los ojos y sus hombros temblaron. ¡Dios mío! Elena, yo no sabía. No, aquí no. Llama si quieres hablar. Lejos de aquí. Ellos no necesitan más confusión en sus vidas. Al subir al ascensor, Santiago preguntó con la percepción hiriente de un niño. Mamá, ese señor nos conoce. Tiene nuestros ojos. Elena respiró hondo. Tal vez era hora de dejar de mentir. La noche en Roma Norte. Esa noche, en el balcón de su sencillo pero acogedor apartamento en Roma Norte, Elena sostuvo una taza de té frío. ¿Elena? La voz de Julián estaba rota. ¿Qué quieres, Julián? Necesito saber. ¿Por qué nunca me dijiste? Elena rió. Un sonido sin humor. ¿De verdad quieres saber por qué no te dije que estaba embarazada del hombre que me llamó Aventura y dijo que nunca me quiso? Descubrí que estaba embarazada 3 días después de que terminamos en ese horrible café en el centro histórico. 3 días, Julián. Yo tenía la prueba en mi bolso cuando dijiste que solo fui un pasatiempo. El silencio fue ensordecedor. Casi te llamo. Pero luego recordé cómo me miraste ese día, como un error. ¿Por qué querría saber de un hijo mío si ni siquiera me quería a mí? Fui un cobarde, Elena. Fuiste mi novio, y yo fui la amante secreta. No busques excusas. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. León y Santiago crecieron sin la carga de ser hijos de un hombre que los abandonó. Crecieron libres, amados, sin tener que luchar por la atención de un apellido importante. Son mis hijos, Elena, biológicamente. Pero no eres su padre. Un padre es el que se levanta de madrugada cuando tienen pesadillas. Un padre es el que les enseña a atarse las agujetas. Tú solo contribuiste con la mitad del ADN. Eso puede cambiar. Quiero aprender. ¿Por qué ahora? ¿Porque son tu copia? ¿O porque tu conciencia te está matando? Porque nunca dejé de amarte. La confesión llegó con 6 años de retraso. El amor no es suficiente, Julián. Lo aprendí por las malas. ¿Sabes que León le teme a los payasos pero ama a los dinosaurios? ¿Que Santiago solo come frutas y le dibujas una carita sonriente? ¿Sabes que lloran en secreto porque sus amigos tienen papá y ellos no? La voz de Elena se quebró. No lo sabía, susurró él. Entonces, tienes que probarme que has cambiado. ¿Sigues comprometido con Sofía? El silencio se estiró. ¿Julián? Sí, aún lo estoy. Elena sintió un balde de agua fría. Entonces, no tenemos nada de qué hablar. Vuelves a mi vida después de 6 años, descubres que tienes hijos, y sigues comprometido con la mujer por la que me abandonaste. Tú eliges, como elegiste hace 6 años. La diferencia es que ahora, si eliges mal, no solo romperás mi corazón. La prueba de un padre, 2 semanas después, la prueba de ADN confirmó lo obvio. Julián llamó a diario. Preguntaba por ellos, sin presionar. Una tarde, apareció en la recepción del hospital. Rompí con Sofía, dijo sin preámbulos. Terminé el compromiso. Le dije todo. Me llamó oportunista. Dijo que los niños no eran míos. Le dije que estaba hablando de la mujer que amo y de mis hijos, y que si decía una palabra más de ti, llamaría a seguridad. Una mezcla de alivio y una peligrosa esperanza inundó a Elena. Justo en ese momento, León y Santiago entraron en la habitación. Se detuvieron en seco al ver a Julián. «Hola», dijo Santiago tímidamente. «Hola», respondió Julián, con la voz áspera, arrodillándose. «Ustedes son León y Santiago, ¿verdad?» «Sí. ¿Y usted es el señor que puso rara a mamá?»
preguntó León. Julián rió. Creo que sí. Estaba mirándolos ese día porque me recuerdan a cuando yo era pequeño. Tienen mis mismos ojos. León y Santiago se miraron, y Elena vio la conexión. Eres nuestro papá, dijo León. No como una pregunta, sino como una declaración de certeza. Sí, lo soy. ¿Por qué nunca viniste a vernos? Preguntó Santiago con la honestidad brutal de los niños, porque no sabía que existían. Y cuando lo supe, primero tenía que asegurarme de que podría ser un verdadero padre para ustedes. ¿Me permiten intentarlo con todas mis fuerzas? Los gemelos asintieron con la cabeza. 3 días después, Sofía lanzó su ataque. Una entrevista a un sitio de chismes. Elena, la doctora sin escrúpulos que sedujo a un hombre casado, quedó embarazada a propósito y ahora extorsiona a su familia. Al bajar a la planta baja del hospital, 3 reporteros la esperaban. Las preguntas llovieron sobre ella. En ese instante, León y Santiago salieron del auto de su niñera. «¡Mamá! ¡No!», gritó Elena, bloqueando las cámaras. Pero ya era tarde. Los flashes se dispararon, y el miedo en los ojos de los gemelos destrozó a Elena más que cualquier titular. Entonces Julián llegó como un huracán. Se interpuso entre ella y los reporteros. «Fuera de aquí. Si veo una sola imagen de estos niños publicada, tratarán con mis abogados. Confirmé mi compromiso, sí, pero lo terminé porque descubrí que mi ex prometida es capaz de usar a niños inocentes para manipularme. Si publican alguna mentira sobre la madre de mis hijos, los demandaré a todos». En el auto, León y Santiago estaban silenciosos. «Mamá, ¿por qué esa gente te gritaba?», preguntó Santiago. «A veces, la gente inventa historias que no son ciertas. Y no les gusta que papá sea nuestro papá, ¿verdad? Si no le gusta que papá sea nuestro papá, entonces debe ser mala», concluyó Santiago con una lógica infantil impecable. «Voy a arreglar esto. Les prometo que no volverán a pasar por esto. Les diré la verdad a todos», dijo Julián. El perdón y un nuevo comienzo. Esa noche, en la cocina de Elena, Julián tomó su mano. «Temprano mañana, daré una rueda de prensa. Diré la verdad. Si el precio de defenderlos es perder todo lo que tengo, que así sea. No me quedaré quieto mientras ella te lastima y a los niños. ¿Y si tu familia te deshereda? ¿Y si pierdes la empresa? La reconstruiré. Solo si es necesario. O contigo, si me lo permites». «Mamá, no puedo dormir». La pequeña voz de Santiago resonó desde el pasillo. Julián se levantó para irse. «Me voy, es tarde». «No», dijo Santiago, sorprendiéndolos a ambos. «Puedes quedarte. Así, si la gente mala vuelve, tú estás aquí para protegernos». Elena sintió un nudo en la garganta. Miró a Julián. «Está bien», dijo finalmente. «Solo por hoy». En medio de la noche, León tuvo una pesadilla. Era Julián quien se levantó primero del sofá y siguió a Elena. «¿Papá?», susurró León, medio dormido. «Aquí estoy. ¿Te irás por la mañana? Solo si quieres que me vaya». «No quiero». «Entonces me quedo». A la mañana siguiente, Julián estaba haciendo hotcakes en la cocina. «¿Recuerdas?», dijo Elena. «Que te encantan los hotcakes los domingos. Jamás lo olvidé». «Papá, no te fuiste», gritó Santiago lanzándose a sus brazos. «Dije que me quedaría. Y yo siempre cumplo mis promesas. De ahora en adelante. Siempre», prometió Julián, mirando a los ojos de León. Horas más tarde, Elena miraba la televisión. Julián Cole estaba sentado solo en una mesa, sin asesores. «Mi nombre es Julián Cole», comenzó. «Y he venido a contar una historia sobre cobardía, amor y redención. Hace 6 años, conocí a una mujer extraordinaria, Elena Suárez. Yo, por cobardía, elegí las apariencias sobre el amor. Lo que no sabía era que Elena estaba embarazada de mis hijos. Ella crió a León y Santiago sola, con tanto amor, que se han convertido en los niños más extraordinarios que he conocido», señaló a la cámara. «Elena Suárez nunca intentó chantajearme. Ella pagó cada factura, cada uniforme escolar, con su propio salario.
Si hay alguien que debe algo en esta historia, soy yo. Yo debo 6 años de manutención, 6 años de presencia, 6 años de amor paternal. Defendió a Elena con una pasión que la hizo llorar. 2 semanas después, mientras ayudaba a León con un volcán para la escuela, Santiago se acercó. «Papá, ¿te vas a casar con mamá?» «Papá tiene que dormir en el cuarto de mamá», dijo Santiago. «Y Amanda en mi clase dice que cuando los papás se aman, se casan». Elena se acercó. «Esa es una conversación de adultos. Pero somos parte de la familia, tenemos derecho a opinar. Tienes que pedirle matrimonio a mamá», dijo León. «De la manera correcta. De rodillas y con un anillo». Elena sintió su corazón latir. Julián llevó a Elena al balcón. El sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México. «Ellos tienen razón», dijo. «Sobre mí, durmiendo en el sofá. Pasé 6 años de mi vida haciendo lo que otros esperaban. Y al final, estaba vacío. Pero ahora, con ustedes, me siento completo por primera vez. Me levanto todos los días queriendo merecer su amor». «Ya lo mereces», susurró Elena. «Lo has hecho durante 3 semanas. ¿Entonces me perdonas? ¿Confías en mí de nuevo?» «Ya te perdoné. No sé cuándo pasó, pero ya te perdoné. ¿Y la confianza? La estoy recuperando. Todos los días la estoy recuperando». Fue entonces que Julián se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo. «Elena Suárez, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas darme la oportunidad de ser el esposo que mereces y el padre que nuestros hijos merecen? ¿Aceptas construir una familia real conmigo?» «Acepta, mamá. Estamos escuchando», gritaron 2 voces desde la sala. «Tienen un argumento convincente», sonrió Elena. «Yo digo sí», susurró. «Sí a todo. Al matrimonio, a la familia, a empezar de nuevo. Sí, el final significativo. El juramento de un mañana». 6 meses después, en una soleada mañana de septiembre, Elena despertó con León y Santiago saltando sobre su cama. La ceremonia tuvo lugar en el jardín del hospital Nuestra Señora de la Candelaria, un círculo perfecto que cerraba el ciclo. Elena caminó por el pasillo improvisado, del brazo de León y Santiago, quienes insistieron en entregar a su madre. «Cuida bien de nuestra mamá», susurró León a Julián al llegar al altar. «Para siempre», prometió Julián. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntó si había alguien en contra de la unión, Santiago levantó la mano. «Yo estoy a favor», gritó, provocando la risa de todos. «Ahora somos una familia completa», gritaron los gemelos al unísono cuando fueron declarados marido y mujer. Un año después, Elena y Julián inauguraron el Instituto Infantil León y Santiago, una clínica especializada en atención gratuita para niños con enfermedades crónicas. El nombre fue idea de los niños, un legado que nació del amor. En la placa de la entrada, una frase simple resumía todo lo que habían aprendido. El verdadero amor no es el que nunca falla, es el que elige quedarse, incluso después de los fracasos. El verdadero amor no es el que nunca falla, es el que elige quedarse, incluso después de los fracasos. Y en una tarde de domingo al azar, Elena vio a Julián enseñando a León y Santiago a jugar fútbol en el jardín. La risa resonaba en el aire. «Mamá, ¿vienes a jugar con nosotros?», gritó Santiago. «¡Ya voy!», gritó ella, corriendo a unirse a su familia, la familia que casi pierde, por la que luchó y que ahora sabía era indestructible, para siempre. Elena finalmente comprendió que algunas historias de amor necesitan romperse antes de poder reconstruirse, y cuando se reconstruyen, con la experiencia del dolor y la sabiduría del perdón, se vuelven irrompibles. El juramento de un mañana. Loy de Quan Aimai. 1 año y medio después de aquel sí en el jardín del hospital, la vida de los Cole Suárez se había asentado, no en una calma aburrida, sino en el vibrante caos de una familia real. Julián había cumplido su palabra.
no solo había reconstruido su vida, sino que la había cimentado sobre principios que antes ignoraba. Su carrera tomó un giro radical. Abandonó la dirección operativa de Construcciones Cole, cediéndola a su hermana, y fundó Cole Cimientos Éticos, Nentang Dauduk Cole, una consultora especializada en proyectos de infraestructura social, asegurando que las ganancias de su empresa familiar fueran ahora invertidas en hospitales y escuelas públicas. Siguiendo el modelo que Elena y él habían puesto en marcha. En cuanto a Elena, la doctora Suárez no solo había recuperado su reputación, sino que la había elevado a un nivel nacional. El escándalo, confrontado con la verdad brutal de Julián, se convirtió en una historia de empoderamiento. Ahora era la voz principal en las reformas de salud infantil en México, y el Instituto Infantil León y Santiago se había expandido, convirtiéndose en un faro de esperanza para miles de familias. Una tarde de diciembre, mientras la familia se preparaba para decorar su primer árbol de Navidad en la nueva casa de Coyoacán, León, ahora con casi 8 años y más serio que nunca, se acercó a su padre. «Papá, ¿de verdad vendrán los abuelos de la constructora a cenar?», preguntó, refiriéndose a los padres de Julián, que tardaron en aceptar a Elena, pero finalmente sucumbieron al encanto de los nietos. «Claro que sí, campeón, y vienen por ti y por Tiago», respondió Julián, poniendo un brazo sobre el hombro de su hijo. «¿Y no nos van a preguntar más sobre la herencia? Porque a mí me aburre», se quejó Santiago, que entró en la sala con una caja llena de adornos brillantes. Elena se acercó, riendo. «No, mis amores. Ahora solo preguntarán por los dinosaurios de León y por las notas de Santiago en la orquesta. Esa es la única herencia que les importa». Julián se arrodilló, sosteniendo un adorno en forma de estetoscopio que Elena le había regalado en su primer aniversario. «Miren», dijo Julián, mirando a sus hijos a los ojos, los mismos ojos azules que eran un reflejo de su propia alma redimida. «Antes, mi vida era como este adorno, brillante, sí, pero vacío y colgado de un árbol que no era mío. Ustedes y su mamá me dieron raíces. Me enseñaron que la verdadera riqueza no se hereda, sino que se construye cada día, con presencia y con verdad». Esa noche, mientras la nieve artificial caía suavemente en el jardín de su casa, y el ruido de la risa de sus hijos y de sus padres resonaba en el comedor, Elena se acurrucó junto a Julián en el sofá. «¿Estás feliz?», preguntó ella. Julián besó la parte superior de su cabeza. Antes, la felicidad era una meta lejana. Ahora, es el simple hecho de despertarme contigo y con ellos. Mi único lamento es el tiempo perdido, pero mi única verdad es este para siempre que me permitiste construir. «Para siempre», susurró Elena, cerrando los ojos y sintiendo que, por fin, después de todo el caos, el juramento de un mañana se había cumplido. «Bạn cảm thấy thế nào về đoạn kết mới này? Hay bạn muốn tôi phát triển một chương mới, ví dụ như kể chi tiết hơn về cuộc đối đầu giữa Julián và Sofía sau khi anh hủy hôn?» Capítulo adicional. El precio de la verdad. Đoạn này tập trung vào buổi chiều. Julián quyết định hủy hôn ước và đối mặt với gia đình đầy quyền lực của mình. Julián no era un hombre ajeno al lujo, pero la suite en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México, donde se reunió con Sofía para romper su compromiso, le pareció claustrofóbica. Los jarrones Ming, las vistas panorámicas del Paseo de la Reforma, todo olía a obligación y a un futuro que ya no le pertenecía. Sofía lo esperaba, impecable en un vestido de seda. Su sonrisa se desvaneció al ver el anillo de compromiso, un diamante solitario de 5 quilates, que Julián deslizó sobre la mesa de mármol. «¿Qué significa esto, Julián?». Su voz era fría. «Julián, significa que se acabó, Sofía.
El compromiso, la boda, todo. He sido un cobarde por 6 años, pero se acabó. Ella soltó una carcajada, aguda y sin humor. ¿Por la doctora del hospital? ¿En serio? ¿Por esa oportunista de barrio que se abalanzó sobre el primer apellido importante que vio? No te atrevas a hablar así de ella. Julián se inclinó hacia adelante, su voz baja y cargada de una amenaza que Sofía nunca le había escuchado. Elena no es una oportunista. Es la mujer que crió sola a mis hijos por 6 años mientras yo vivía esta farsa. El impacto de la palabra hijos fue físico. Sofía palideció. ¿Hijos? ¿Qué tonterías dices? ¿Esa mujer te puso 2 niños para chantajearte? Vamos, Julián, no eres tan ingenuo. No pueden ser tuyos. Tienen mis ojos, Sofía. El mismo color, la misma intensidad. Tienen mis gestos, y el ADN ya lo confirmó. Son mis hijos, León y Santiago. El nombre de sus hijos salió de sus labios por primera vez en voz alta en ese contexto, y se sintió como un juramento. Y si crees que voy a casarme contigo mientras ellos están ahí fuera, es que no me conoces en absoluto. Sofía se levantó, su furia desbordándose. ¡Destruiste mi vida, mi reputación! Esto arruinará a tu familia. ¿Sabes lo que va a hacer tu padre cuando se entere de que vas a cambiar un matrimonio de $1,000 millones por 2 bastardos de una pediatra de tercera? Lo sé, respondió Julián, ya de pie, mirando el horizonte de la ciudad. Y no me importa. La furia de la dinastía Cole. Esa misma noche, la cena en la mansión familiar en las lomas de Chapultepec no fue una cena. Fue una ejecución. Sus padres, don Fernando y doña Clara Cole, lo esperaban en el salón. ¿Es cierto, Julián? ¿Cancelaste el compromiso con Sofía? Don Fernando golpeó la mesa. El sonido resonó en el amplio comedor. Sí, padre. Y no hay vuelta atrás. Encontré a mis hijos. Doña Clara se llevó una mano al pecho. Dios mío. ¿Hijos? ¿Con esa muchacha? ¿La que dijimos que era una aventura inapropiada? Su nombre es Elena, madre, y es la jefa de pediatría en el Hospital de la Candelaria. Es la mujer más digna y honorable que conozco. ¡Digna! ¡Honorable! Don Fernando se puso de pie, escupiendo las palabras. Ella te ha tendido una trampa. Ha esperado el momento oportuno. ¿Crees que puedes llegar y decir, tengo 2 hijos y todo sigue igual? No, Julián. O vuelves a tu prometida, o dejas a esos niños donde están, o te olvidas de tu apellido y de Construcciones Cole. La amenaza de desheredación era real. Era la carta más poderosa de la dinastía. Julián sintió el peso de 6 años de miedo, cobardía e indecisión, pero miró a los ojos de su padre. En ese momento, no vio al hombre que le había dado la vida, sino al sistema que casi se la había quitado. Padre, dijo Julián, su voz tranquila y firme, sin un ápice de la indecisión de antes. Yo ya no soy el hombre que conociste. La noche que los vi, a León y a Santiago, sentí algo que tu dinero y tu empresa nunca pudieron darme. Sacó el documento de la prueba de ADN, sin necesidad de entregarlo. No te pido permiso para ser su padre. Soy su padre. Y si el precio de ser un padre de verdad es perder el dinero, la empresa y el apellido, entonces considérame un Cole desheredado. La habitación se sumió en un silencio tenso. Doña Clara rompió a llorar, pero don Fernando solo observó a su hijo con una mezcla de ira y una pizca de respeto inesperado. Vio al fin la determinación que siempre le había faltado a Julián. «Sal de mi casa y no vuelvas hasta que hayas recuperado el sentido común», ordenó don Fernando. Julián asintió. Recogió su chaqueta. Al salir, no sintió la pérdida, sino una ligereza. Había renunciado a un imperio, pero había ganado su alma, y más importante, había liberado su corazón. Sabía que la batalla no había terminado.
especialmente con Sofía, pero por primera vez estaba luchando por la causa correcta, por un futuro construido con ladrillos de verdad y no con cimientos de apariencia. Y esa noche, durmiendo por primera vez en un pequeño hotel de paso, sintió la paz de saber que, aunque pobre, era el hombre que León y Santiago merecían. Julián sabía que romper el compromiso con Sofía no sería una despedida cordial, pero subestimó la furia de una mujer que había sido públicamente humillada y cuya ambición se había desvanecido en un instante. Ella no buscaba el dinero de los Cole, buscaba la destrucción de Elena. El ataque fue quirúrgico y brutal, dirigido al punto más débil de Elena, su reputación profesional. La batalla, legal y mediática. A las 48 horas de la ruptura, el artículo en el portal de chismes era solo la punta del iceberg. Sofía activó una red de contactos que ni Julián, envuelto en su propia burbuja empresarial, había sospechado. Primero, la bomba mediática estalló en las redes sociales, con bots y cuentas falsas difundiendo la narrativa de Elena como una aprovechada que usó a sus hijos para extorsionar al heredero de Cole Construcciones. Pero el golpe maestro vino por la vía legal. Una mañana, el teléfono de Julián ardió. Era su antiguo abogado. «Julián, tu ex prometida está solicitando un amparo legal contra ti», dijo el abogado, con la voz tensa. «Alega fraude emocional y ruptura de contrato por tu parte. Pero lo peor es lo que está haciendo contra la doctora Suárez. Sofía, usando sus influencias, había orquestado una denuncia anónima ante el Consejo Mexicano de Pediatría, alegando negligencia médica y desequilibrio emocional contra Elena. La base de la denuncia era la supuesta inestabilidad causada por su vida personal inmoral. Julián sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que Elena era la mejor, pero el proceso legal era agotador, y la mera existencia de una investigación mancharía su expediente, poniendo en peligro su carrera y el futuro del instituto que tanto amaba. «Quiere que me vean como un padre irresponsable que está poniendo en riesgo a mis hijos con una mujer inestable», murmuró Julián. «Quiere destruirla profesionalmente para forzarme a volver a ella». La estrategia inesperada. Julián, el hombre que siempre se había escondido detrás de los comunicados de prensa de su corporación, tomó una decisión radical. «Contraté en el salón de conferencias del St. Regis, el más grande, a la hora de mayor audiencia. Y quiero que todos los medios de comunicación, todos, estén presentes», ordenó a su asistente personal, que seguía siendo leal a él. Cuando Elena se enteró de la conferencia de prensa, se alarmó. «Julián, no. Tienes que defenderte en los tribunales, no ante la prensa. Harás que el caso sea peor, y tu padre te va a desheredar de verdad esta vez». «No voy a defenderme, Elena», replicó Julián, tomando sus manos. «Voy a defendernos, y la única forma de desmantelar una mentira pública es con una verdad aún más ruidosa y brutal». Julián pasó toda la noche preparando su intervención. No preparó argumentos legales ni datos financieros. Preparó una confesión. Él entendió que en este juego, el corazón y la honestidad eran las únicas armas contra la calumnia. A la mañana siguiente, entró al salón de conferencias del hotel. No había asesores, no había abogados de Construcciones Cole. Solo él, de pie frente a una muralla de cámaras. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos azules ardían con una determinación que el viejo Julián Cole nunca había conocido. Sacó los recibos que Elena había guardado metódicamente por 6 años. Cada pago de escuela, cada receta médica, cada factura del hospital. Y al lado, el documento legal que confirmaba la paternidad. «Mi nombre es Julián Cole», comenzó,
y el silencio de la sala fue absoluto. Y he venido aquí a desmentir una calumnia y a confesar un crimen. El crimen de mi propia cobardía fue la confesión de un hombre arrepentido, el relato de cómo había abandonado a la única mujer que lo amó por intereses egoístas, y de cómo ella, la doctora Elena Suárez, había demostrado ser más rica en espíritu que toda su fortuna junta. Él mostró los recibos de Elena, contrastándolos con su cheque de paternidad que él acababa de emitir, gigantesco y tardío. Elena Suárez no me extorsionó, declaró Julián ante las cámaras. Ella me perdonó, me enseñó lo que es el amor y me dio 2 hijos perfectos. Si alguien es responsable de esta tormenta, soy yo. Y si alguien es digno de todo mi respeto y mi protección, es ella. El efecto fue inmediato y devastador para Sofía. La prensa, que adora el drama de la redención, se puso del lado Julián. El Consejo de Pediatría, al ver la defensa apasionada y pública, junto con las pruebas irrefutables de la integridad de Elena y el respaldo financiero y social de Julián, desestimó rápidamente la denuncia anónima por falta de fundamento. En un solo golpe, Julián había destruido el plan de venganza de Sofía, salvado la carrera de Elena. Y lo más importante, se había presentado ante el mundo y ante sus hijos como un padre que finalmente estaba dispuesto a pagar el precio de la verdad. Capítulo adicional. Los ojos que no mienten. Đoạn này tập trung vào buổi tối sau họp báo, khi Julián trở lại căn hộ của Elena và 2 cậu bé thể hiện sự chấp nhận và tình yêu dành cho bố. Día, Julián llegó al apartamento de Elena en Roma Norte exhausto. El traje que había usado para la conferencia de prensa estaba arrugado, y la adrenalina había dado paso a un temblor nervioso. Se sentía como un soldado que acababa de ganar una batalla, pero temía la reacción de su verdadero cuartel general. Su familia. Elena lo esperaba. Ella no habló de la prensa ni de Simon, ni de Sofía. Simplemente lo abrazó. Fue un abrazo silencioso, pero contenía gratitud, alivio y la promesa de un futuro. ¿Los niños vieron la conferencia?, preguntó Julián, su voz ronca. Sí. La vieron con Claudia en la sala, susurró Elena, guiándolo hacia la cocina. Estaban en silencio absoluto. Creo que comprendieron más de lo que creemos. Julián se sentó, sintiéndose completamente vulnerable. De repente, 2 pequeños pares de pies se acercaron. León y Santiago se detuvieron frente a él, ambos en pijama de dinosaurios, con las caras serias. Santiago, el empático, fue el primero en hablar. Papá, el señor del traje oscuro en la televisión estaba muy enojado. Pero tú estabas más enojado que él, ¿verdad? Julián sonrió, forzándose a mantener la calma. Sí, cariño, estaba enojado. Estaba defendiendo a tu mamá y a ustedes. León, el pragmático, observó a Julián con sus ojos azules idénticos a los de su padre. Mamá dice que la gente a veces miente en la televisión, pero el hombre de antes, el que tenía nuestros ojos, dijo la verdad sobre que somos perfectos. ¿Ese eras tú? La pregunta golpeó a Julián con una fuerza inesperada. Se arrodilló para estar a su altura, sosteniendo una mano de cada uno. Sí, León, ese era yo. Y no hay mentira más grande que decir que ustedes no son perfectos. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Y todo lo que dije en la televisión es la verdad. Les dije a todos que ustedes son mi única riqueza. Santiago se acercó y puso su pequeña mano sobre la mejilla de Julián, justo donde un día antes le había dado un beso. No tienes que estar enojado ya, papá. El señor malo ya no puede hacer sentir triste a mamá. Julián sintió las lágrimas acumularse. Había enfrentado a su padre, a Sofía, a la prensa.
Pero la validación de estos dos pequeños corazones era lo único que realmente importaba. No, el señor malo ya no puede hacer sentir triste a mamá, afirmó Julián. Y yo prometo que nunca, nunca más permitiré que nadie les haga daño a ustedes o a su mamá. León, que había permanecido quieto, dio un paso al frente y se abrazó a su padre. Santiago lo siguió de inmediato, y Julián los envolvió en un abrazo desesperado, inhalando el olor a champú y a inocencia infantil. En ese abrazo, Julián Cole, el heredero multimillonario, sintió que finalmente había pagado su deuda. Había perdido su imperio de apariencias, pero había encontrado algo infinitamente más valioso: un sentido de pertenencia. Esa noche, Julián durmió en el sofá del apartamento, pero al despertar, no fue el ruido del tráfico o la alarma lo que lo despertó. Eran dos pequeños cuerpos acurrucados a su lado, uno a cada lado, que se habían escapado de su cama a medianoche. «¿Papá?», susurró Santiago, abriendo un ojo. «¿Te quedaste?». «Me quedé», respondió Julián, su voz llena de la promesa que ahora era su vida. «Y siempre me quedaré». Elena los encontró así, envueltos en la manta, riendo en voz baja. Ella no necesitó palabras, vio a su familia y supo que la tormenta mediática, la cólera de los Cole y el dolor del pasado habían servido para forjar un vínculo inquebrantable. El silencio de la familia Cole era más ensordecedor que cualquier grito. Tras la rueda de prensa de Julián, don Fernando y doña Clara se recluyeron en su mansión, avergonzados y furiosos. No se habían atrevido a desheredar formalmente a Julián, pero lo habían borrado de sus vidas. Julián intentó llamarlos varias veces, pero solo recibió mensajes fríos de su asistente. Don Fernando está ocupado, doña Clara está indispuesta. Una mañana, el asistente de Julián llamó con una noticia inusual. «Señor Cole, don Fernando le ha enviado un sobre. Contiene una invitación a la gala de aniversario de la Cámara de la Construcción. Su nombre no está en la lista oficial, pero la invitación es suya». Elena, que escuchó la conversación, sonrió. «Es un test, Julián. Quiere verte, pero no puede pedírtelo. Ve, pero no vayas solo. Lleva a un ancla que no puedan ignorar». El ancla de la verdad. 2 semanas después, Julián apareció en la ostentosa gala, no con un traje de gala impecable, sino con el mismo aplomo que usó en la conferencia de prensa. Y no estaba solo. Del brazo llevaba a Elena, radiante en un vestido sencillo pero elegante. Y un paso detrás de ellos marchaban León y Santiago, vestidos con pequeños trajes de marinero que Elena había insistido en comprar, luciendo como 2 pequeños príncipes rubios y con la mirada curiosa de sus 8 años. La entrada fue un terremoto social. Las cabezas giraron. El murmullo se extendió como una ola, y Sofía, que estaba en una mesa en el centro, casi se atraganta con su champán. Don Fernando estaba en el estrado, a punto de dar su discurso. Vio a su hijo, su nuera, y por primera vez vio a sus nietos. El tiempo pareció detenerse. Cuando Julián se acercó a la mesa principal, don Fernando estaba rígido. «Padre», dijo Julián, su voz firme, «Elena y yo queríamos saludarte, y ellos querían conocer a su abuelo». León, el más directo, extendió la mano hacia el patriarca. «Hola, abuelo Fernando, soy León. Papá dice que eres muy importante en la ciudad. Tienes muchos dinosaurios». Don Fernando, un hombre que podía negociar acuerdos multimillonarios sin inmutarse, se quedó mudo. Miró a los ojos de León, esos ojos idénticos a los de su hijo, y por un momento, la fachada de la dinastía se desmoronó. Santiago, siempre observador, vio la tensión en la mandíbula de su abuelo. «Abuelo, mamá dice que si estás triste, tienes que respirar hondo.
¿Estás triste porque no te gustan mis zapatos? Esa pregunta inocente fue la fisura. Don Fernando miró a su nieto, a su traje de marinero, y luego a Elena, quien simplemente le ofreció una sonrisa cálida. Se dio cuenta de que esta mujer no buscaba su dinero. Ella ya le había dado a su hijo algo mucho más valioso. Don Fernando se agachó. No sonrió, pero su voz se suavizó de forma casi imperceptible. No estoy triste, Santiago. Y sí, me gustan mucho tus zapatos. El abrazo silencioso. Doña Clara, que observaba desde lejos, se acercó, luchando contra las lágrimas. Ella no había podido resistirse a la verdad de los ojos azules. ¡León! ¡Santiago!, exclamó, el afecto maternal venciendo a las normas sociales. Se arrodilló y abrazó a los niños, apretándolos con la fuerza de 6 años de ausencia. Julián observó a sus padres. No hubo una disculpa. No hubo un discurso sobre la herencia. Solo el abrazo de doña Clara a sus nietos y la mirada silenciosa de don Fernando a su hijo. La aceptación no llegó en forma de palabras, sino en la suave rendición de un corazón quebrado. «Gracias, padre», susurró Julián, sabiendo que este pequeño acto público de reconocimiento valía más que todas las empresas de construcción del país. «No me des las gracias, Julián», respondió don Fernando, mirando a Elena por primera vez con verdadero respeto. «Más bien, gracias a ella. Y a mis nietos. Ellos te devolvieron el sentido común y el valor». La noche terminó con don Fernando insistiendo en contarles a León y Santiago una historia sobre un excavador mágico que construyó la Ciudad de México. El precio de la verdad había sido alto, pero la recompensa, una familia unida, era incalculable. La vida en la casa de Coyoacán no se parecía en nada al silencio de mármol de la mansión Cole. Era ruidosa, caótica y absolutamente perfecta. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de dinosaurios y naves espaciales, y el césped olía a tierra mojada y a fútbol mal jugado. Julián había cambiado su rutina de manera radical. Su jornada laboral ahora terminaba estrictamente a las 4 de la tarde. El imperio de Cole cimientos éticos podía esperar. La tarea de los gemelos y la hora del cuento, no. El hombre de negocios en el jardín. Una tarde, un importante inversionista estadounidense voló a Ciudad de México exclusivamente para discutir un proyecto de miles de millones de dólares. La reunión se programó a las 5:00 p.m. «Disculpe mi vestimenta, señor Cole», dijo el inversionista, un hombre impecable de Wall Street, mirando el pantalón de mezclilla y la camisa de Julián. «No se preocupe», respondió Julián, con una sonrisa genuina. «Mis reuniones importantes son justo ahora». De repente, la puerta del estudio se abrió y entraron León y Santiago, con el uniforme de fútbol embarrado. «¡Papá! ¡Olvidamos la tarea! ¿Qué pasa si la profesora nos regaña?», gritó Santiago, sujetando un cuaderno. «Y León rompió mi portería con un tiro súper fuerte», se quejó León. Julián se levantó. «Caballeros, permítanme un minuto. Asunto de Estado». Se dirigió al inversor. «Disculpe, señor Smith, estos son mis socios más importantes. Tienen un problema de ecuaciones que resolver y una crisis deportiva que mediar. Esto es urgente. Denme 10 minutos». El inversor se quedó helado, viendo a Julián arrodillarse, examinar la portería rota y luego revisar el cuaderno de matemáticas. «Verán, León, el problema aquí no es el gol, sino el material de la portería. Vamos a invertir en una más fuerte. Y Santiago, el error en la ecuación es que te olvidaste de las reglas de prioridad. Piensen en esto como un contrato. El paréntesis es lo primero que se debe ejecutar». 10 minutos después, los niños salieron con las soluciones. Julián se volvió hacia el inversor, que lo miraba con asombro.
Ahora, señor Smith, dijo Julián, sentándose de nuevo con una calma total. Hablemos de su proyecto. ¿Ve? La vida de un padre es solo una serie de problemas y soluciones urgentes. Y a menudo, los más pequeños son los que nos entrenan mejor para los grandes. El inversor no solo firmó el contrato, sino que al final de la noche admitió: «Señor Cole». Nunca había visto a un hombre de negocios actuar tan tranquilamente bajo presión. Lo que construyó hoy con sus hijos vale más que nuestro acuerdo. La doctora y el estetoscopio. Elena observaba estos cambios con un amor renovado. Ya no era la doctora solitaria luchando por sobrevivir. Era una mujer que compartía la carga y la alegría de criar a los niños. Una noche, Elena llegó tarde a casa, agotada después de una cirugía delicada. Encontró la cocina limpia, la mesa puesta, y a Julián, en el sofá, leyendo el mismo libro de pediatría que ella había dejado abierto. «¿Estás leyendo sobre el último ensayo sobre la insuficiencia cardíaca infantil? Solo para estar al tanto de lo que te preocupa», respondió Julián, cerrando el libro. Se acercó a ella y le quitó el estetoscopio. «Déjame. Hoy, este corazón necesita un descanso». Mientras cenaban, Elena se dio cuenta de algo. «Julián, ¿recuerdas lo que dije? Que un padre es el que se levanta de madrugada cuando tienen pesadillas, el que les enseña a atarse las agujetas». «Lo recuerdo. Y he estado trabajando en eso». «Lo sé», sonrió ella. «Pero ahora eres más. Eres el que revisa sus tareas, el que media sus peleas de fútbol, el que me recuerda que me tome un descanso. Ya no eres solo el hombre que contribuyó con el ADN. Eres el arquitecto de su vida diaria». Esa noche, cuando Julián se metió en la cama, Elena se acurrucó contra él, sintiendo el ritmo constante y seguro de su corazón. El multimillonario Julián Cole había perdido su herencia empresarial, pero había ganado un título invaluable, el de constructor de hogares. Y mientras el tiempo pasaba, las pequeñas victorias de la presencia se acumulaban, transformando las heridas del pasado en los cimientos sólidos de su para siempre. Un juramento cumplido no con un anillo, sino con cada mañana que despertaba junto a ellos.